Bueno, hola, ¿qué tal? Me presento. Soy abogado y profesor de Ciencias Políticas Diego Copa. Eh, Soy miembro, digamos, del equipo que dicta en la UNJU Derechos Humanos. Y bueno, voy a venir a hablar un poco de lo que es el tema, o a dar un conceptos introductorios de lo que se trata, de lo que serían los derechos humanos y qué tratan en sí. Sí, como ven ahí eh, lo primero que tenemos que saber es el tema de conceptos básicos en derechos humanos, ¿sí? Alcances y su significado. Para hablar de esto, bueno, primero lo que tenemos que saber es que los derechos humanos es un conjunto de facultades y propias de la condición humana del ser humano. La tenemos por el simple hecho, digamos, de ser seres humanos y tener, digamos, y tener esa dignidad, ¿no? Ese valor en sí. Estos derechos, digamos, un conjunto, como dije, de derechos y de facultades que la tiene toda persona sin distinguir una diferencia que puede ser raza, religión, ideología, cultura, nacionalidad o cualquier otro tipo de distinción que se pueda hacer, digamos, con respecto a las personas que hay en el mundo. Los derechos humanos parten, digamos, de lo que es la igualdad equitativa y la dignidad. ¿Por qué yo hablo de una cuestión de igualdad equitativa y no de una igualdad seca? Por el tema de que no es lo mismo hablar de una igualdad y de la equidad en sí, porque la igualdad, digamos, es el trato de todas las personas sin distinguir una diferencia en sí. En cambio, cuando hablamos ya de equidad, es, digamos, tratar a las personas de la misma forma, pero teniendo en cuenta las diferentes diferencias que todos tienen. Con respecto a la dignidad, hablamos, digamos, que dignidad viene de la palabra dignitas, que significa, digamos, el valor, ¿sí? Cuando nosotros le damos un valor a una cosa, a un objeto o a alguien, qué es lo que hace el ser humano en sí? Tratar de protegerlo. Bueno, en este caso, digamos, la condición humana, a nosotros hablar de dignidad humana, a la humanidad, a esta condición humana le estamos dando un valor, ¿sí? Le estamos otorgando un valor. Entonces, la mejor forma que hay para poder proteger esta humanidad es con los derechos. Y ahí es donde tenemos el instrumento de los derechos humanos en sí. Entonces, decimos, digamos, que parten de una igualdad equitativa y también de la dignidad, ¿no? La dignidad propia del ser humano. El alcance, digamos, de estos derechos humanos, bueno, es el desarrollo de una vida digna, ¿sí? Independientemente de una raza, una nacionalidad, una clase social, una religión, género, cualquier otro tipo de distinción posible. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, que no ven o no se tienen en cuenta, digamos, las diferencias que hay y que son universales, que es una de las características que la vamos a ver un poco más adelante en lo que es el video en sí. Eh, y bueno, y tiene un significado. ¿Qué significado podemos darle, digamos, a los derechos humanos? Que es un repertorio abierto de libertades y derechos. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos que es un repertorio abierto porque es un listado de derechos que se encuentra abierto y que no está cerrado, que se sigue actualizando y que va a la par, digamos, de lo que serían los avances de la sociedad en sí. Eh, Hablamos que es un marco referencial también y tiene un significado diciendo de que es un marco referencial en el sentido de que yo puedo pararme y tomar postura con respecto a determinadas cuestiones o actitudes o hechos que reivindican los derechos humanos como que también violan derechos humanos en sí. Entonces yo, al tener un conocimiento de derechos humanos, tengo ese marco referencial y puedo pararme ante una situación, ya sea que se están reivindicando o violando derechos humanos. Este sería, digamos, lo, en esta pequeña explicación pudimos hablar, digamos, de lo que es el concepto, ¿sí? Un poco lo que son, digamos, de dónde parten, su alcance y, bueno, y también su significado. Ahora pasamos a lo que serían, digamos, las características de los derechos humanos. Estas características, ¿dónde las sacamos? Las sacamos de lo que son la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena en 1993, ¿sí? Eh, las que logramos sacar son siete, ¿sí? La que tenemos, que paso a explicar a continuación. Hablamos de que son inherentes, como primera característica tenemos de que son inherentes a los seres humanos. ¿Qué quiere decir que sean inherentes a los seres humanos? Que todo ser humano la tiene y por el simple hecho de que de cargar con esta humanidad, ¿no? De ser humano,
y que no distingue, digamos, como habíamos dicho, como suena redundante también en el concepto, que no distingue con distinción alguna, ya sea una raza, una religión, nacionalidad, ideología, clase social, no distingue, la tenemos simple hecho, por el simple hecho de ser humanos en sí. Son universales, ¿por qué? Porque la tienen todos los miembros, todos los todos los miembros que conviven, digamos, en esta comunidad mundial, ¿no? Es a nivel planetario en sí. O sea, lo tenemos todas las personas del planeta. Son intransferibles, dice, irrenunciables e inalienables. ¿Qué quiere decir esto? Son intransferibles, irrenunciables e inalienables porque yo no puedo transferir, no puedo renunciar, no puedo renunciar a mis derechos humanos. No puedo decir, bueno, no, renuncio al derecho a la vida, renuncio al derecho, digamos, a la libertad física, no, no puedo renunciar. Y tampoco pueden hacer instituciones gubernamentales y otras personas que yo renuncie, digamos, a un determinado derecho. Y tampoco lo puedo transferir diciendo, bueno, a mí me falta un poco de derecho, de tal derecho, te paso este derecho a vos me pasa este. No, no se puede, digamos, transferir tampoco los derechos en sí. Son incondicionales y obligatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que para gozar de estos derechos no tenemos ninguna condición. La única condición es cargar con la condición humana, ser humano en sí. Después, digamos, para que podamos gozar y para que puedan ser respetados estos derechos, no hay ninguna condición. O sea, no hay una condición previa que tengamos que cumplir o que nos hagan cumplir determinadas personas para que se nos garanticen estos derechos, ¿sí? Y son obligatorios en el sentido de que todos debemos respetar los derechos humanos en sí. Son inviolables, ¿por qué? Porque ninguna institución, ningún Estado o gobierno puede, digamos, destruir, menoscabar estos derechos en sí, y es más, están obligados a garantizarlos. Hablamos de las últimas dos características que son imprescriptibles. Esta palabra de imprescriptibilidad viene de la palabra prescripción, que es un término jurídico, ¿sí? Y para darle una explicación con un poco más sería en un vocabulario vulgar, sería que cuando algo tiene prescripción es porque tiene fecha de vencimiento. Quiere decir esto que no puede ser usado pasado determinado tiempo, ¿sí? Bueno, con los derechos humanos no pasa así. Los derechos humanos son imprescriptibles, no tienen una fecha de vencimiento. Nosotros podemos gozar de los derechos humanos desde que nacemos hasta que morimos, ¿sí? En todo ese tiempo podemos ejercer nuestros derechos humanos, podemos pedir que se nos cumplan en sí. Y son integrales, independientes, indivisibles y complementarios. ¿Por qué? Porque los derechos humanos en sí es un sistema, ¿sí? Es un sistema que está bien integrado eh, con otros derechos en sí. O sea, violar un derecho humano es muy probable que también se perjudique el cumplimiento de otros derechos humanos. No podemos tratar, digamos, solamente o aisladamente un derecho específico, como puede ser, por ejemplo, el derecho a la vida, sino también cuando tratamos este derecho, también vienen a colación otros derechos que también complementan, como dice la palabra, que son complementarios, e integran este derecho en sí. Bueno, con esto terminaríamos, digamos, lo que son las características de los derechos humanos. Ahora sí pasamos, digamos, a los principios básicos, ¿sí? Los principios básicos son dos. Básicamente, el primer principio básico del derecho humano es el derecho que es el punto de partida, digamos, de estos derechos, que es el derecho a tener derechos. Ese es el principio, ¿sí? Nosotros, si no tenemos esta noción que sería es- el derecho a tener derechos, no existiría ningún derecho en sí. Sí, baja la redundancia, estamos hablando mucho de lo que son derechos, así que me van a escuchar mucho hablar con la palabra derechos. Eh, Tener esta noción de decir, bueno, yo tengo derecho a tener derecho es el primer punto de partida, porque si nosotros no tenemos esta noción, como vuelvo a decir, no existiría ningún derecho. Es el pensar que todos tenemos esta facultad, que todos somos iguales en derecho, y esta noción, bueno, abre, digamos, el debate también y deja la puerta abierta, ¿no?, a nuevos derechos que se puedan ir reconociendo en sí. Y el otro principio básico es la equidad, que la habíamos tratado ya en su concepto, diciendo de que, bueno, que partían de la equidad, ¿sí?
¿Por qué? Porque como había explicado de grandes rasgos, digamos, la equidad no promueve, digamos, un trato igual, sino un trato igualitario en el sentido de que se tienen en cuenta las diferentes necesidades y también las diferencias que existen, ¿no?, entre las personas en sí. La igualdad sería la igualdad en igualdad de condiciones. ¿Sí? Porque si nosotros hablamos y decimos, digamos, de que todos somos iguales, no es así, digamos. Cada uno cuando nacemos con nuestras diferentes particularidades, diferentes virtudes, diferentes defectos, y creo que sería bastante aburrido, ¿no? Que todos seamos iguales, pensemos lo mismo, todo lo demás. El derecho entiende, digamos, esta desigualdad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Es tratarnos de poner en un pie de igualdad jurídicamente y legalmente con respecto a todos nuestros derechos en sí. Entonces, entendiendo de que todos no somos iguales, el derecho trata de ponerlo, digamos, en una base jurídica a todo y de ahí partir. Cuando hablamos, cuando hablamos de una igualdad que tiene en cuenta estas diferencias y es consciente de que todos no somos iguales al nacer, hablamos o nos acercamos al concepto de lo que sería la equidad, que es otro principio básico de los derechos humanos en sí. Bueno, una vez hablado de lo que es lo que sería, digámoslo, en los derechos humanos, eh, los principios básicos, por decir, vamos a hablar de la clasificación de los derechos. ¿Sí? La clasificación de los derechos humanos eh, podemos clasificarlos en cuatro. ¿Sí? Yo creo que bastantes de ustedes habrán escuchado, digamos, en la secundaria, cuando se hablaba, digamos, en la materia de formación ética y ciudadana, eh, los derechos de primera, segunda y tercera generación, ¿sí? Bueno, básicamente acá es la misma clasificación, solamente que le vamos a dar, digamos, ahora un nombre un poco más técnico, pero siempre identificando estos derechos de primera y segunda y tercera generación. Bueno, ahora paso a explicar, digamos, lo que son los derechos de primera generación, conocidos técnicamente como derechos civiles y políticos. Estos corresponden, digamos, a lo que son las libertades de las personas frente al Estado y autoridad. Estos derechos ven a la persona como individuo solo, ¿sí? Y con respecto a acá, podemos encontrar el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a un proyecto de vida, el derecho a formar familia, ¿sí? El derecho a un nombre, el derecho a la identidad, entre tantos derechos que existen. Y estos derechos se encuentran consagrados en la Constitución Nacional para poder buscarlos, digamos, en el artículo 14. Eh, con respecto a la siguiente clasificación, hablamos de los derechos de segunda generación, conocidos, digamos, técnicamente como los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos son de contenido predominantemente social y tienen un objetivo que es la vida plena. ¿Sí? A la diferencia de los de la primera clasificación, que veía, digamos, al individuo como persona única, eh, los derechos de segunda generación ven al individuo como una persona miembro de una sociedad. ¿Sí? En estos derechos podemos encontrar el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, ¿sí? El derecho a igual remuneración por igual tarea, a un salario digno, ¿sí? Todos estos derechos, para tener un panorama mucho más claro, si ustedes quieren buscarlo, están también consagrados en nuestra Constitución Nacional en el artículo 14 bis. Siguiendo con la clasificación, y ya para poder terminar con el video, tenemos los derechos de tercera generación, también conocidos como derechos de solidaridad o de incidencia colectiva. Sí, estos derechos, bueno, conciernen a la persona como colectividades humanas y tienen una doble dimensión, que sería la dimensión individual y la dimensión grupal o colectiva que se resaltaba tanto en los derechos de primera y de segunda generación en sí. ¿Por qué? Porque estos derechos, si bien puede gozarlo una sola persona como individuo único, visto como individuo único, también tienen una faz grupal o colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo eh, produzco un perturbamiento o
perjudico en el ejercicio de uno de estos derechos a una persona, es muy probable que también a otro grupo de personas también se vea afectado, digamos, con respecto al mismo derecho en sí. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, el derecho al medio ambiente. Sí, en el derecho al medio ambiente, si yo perjudico a una determinada persona que vive en un determinado barrio porque le puse una empresa que contamina, no solamente estaré perjudicando a esas personas en sí, sino también a una colectividad indefinida que vive, digamos, alrededor de esa empresa que contamina. Es acá donde se puede ver, digamos, las dos dimensiones que maneja este derecho de tercera generación en sí. Y bueno, y para terminar, ¿sí? Con lo que es la explicación y todos estos conceptos introductorios en sí, tenemos los derechos de cuarta generación. Sí, los derechos de cuarta generación, también conocidos. Ah, y una cosa que me olvidé de decirles, digamos, con respecto a los derechos de tercera generación, estos derechos de tercera generación se encuentran consagrados también en la Constitución Nacional en su artículo 41, si ustedes quieren ir a verlo. Derechos, y pasamos ahora a los derechos de cuarta generación, que son aquellos conocidos técnicamente como derechos informáticos. Estos derechos informáticos eh, son nuevos, ¿sí? Son básicamente nuevos porque estamos atravesados, digamos, ahora en especial, digamos, por lo que sería el avance tecnológico y la digitalización y todo lo que son el manejo de redes sociales en sí. Entonces, nosotros avanzando como sociedad con respecto a lo que son las tecnologías, las nuevas costumbres, las nuevas modas, las nuevas formas de comportamiento que tienen las personas, porque también cuando nosotros interactuamos por redes sociales, también es una forma de comportarse y de tener un comportamiento en sí. El derecho no puede ser, digamos, ajeno a esta realidad. Entonces también tiene que venir a reglamentar, ¿no?, estas conductas en sí. Entonces están los derechos informáticos que surgen como derechos de cuarta generación. Entendemos de que una persona que no sepa manejar, que no esté introducido en lo que son las TICs, ¿sí? Eh, es una persona, digamos, sería considerado como un marginado social, porque todo está atravesado ahora por las tecnologías de la información y la comunicación en sí. En estos derechos que podemos encontrar, digamos, la obligación del Estado, ¿sí?, en informar, en introducir en estas nuevas tecnologías, digamos, a las personas, ¿sí? Con respecto a esto se traducen capacitaciones, también cursos de actualizaciones, también, ¿sí?, para las personas que tienen un manejo simple de lo que sería un ordenador, una computadora, un teléfono, eh, para que, bueno, se vayan actualizando con las nuevas aplicaciones que existen, ¿sí? Después otra cuestión es, por ejemplo, el derecho al cuidado de la identidad, ¿sí?, de los datos sensibles. Ahora nosotros tenemos los bancos digitales que manejan muchísima información y información personal. Bueno, también el derecho viene como que a cuidar, digamos, esta identidad, ¿no?, que tenemos con respecto, digamos, a que no sean usados indebidamente esos datos que son sensibles en sí. Entre tantos y entre otros, digamos, derechos que se pueden encontrar en estos de cuarta generación que estamos mencionando y que estamos desarrollando. Estos derechos no están consagrados en la Constitución Nacional, es algo que nos debemos, pero eso no quiere decir, digamos, que no se garanticen, porque nosotros al formar parte de tratados internacionales, Argentina al formar parte de diferentes tratados internacionales, consagran también lo que son estos derechos informáticos en sí. Eso sí, nos debemos una actualización o una actualización de la Constitución Nacional, una reforma que actualice, sí, nos las debemos para que puedan ingresar estos derechos y otros que también no se encuentran explícitamente, digamos, consagrados ahí, pero que sí se encuentran implícitamente porque la Constitución deja abierto, digamos, a otros derechos que sean reconocidos en sí a través de las leyes nacionales. Bueno, y con esto yo termino lo que sería, digamos, estos conceptos introductorios, ya sean conceptos, principios, clasificación y características de los derechos humanos en sí. Espero que les haya servido y nos estamos viendo en otra oportunidad.